¿Qué tal, José María? ¿Cómo estás? Muy bien, Jorge, ¿qué tal? Estamos aquí en Bruselas. Oye, muchísimas gracias por venir. Hoy has venido con Ignacio de OCESA, un evento que hemos hecho sobre competitividad, economía y bajos impuestos, ¿no? Cuéntame, tío. Cuéntame, que ahora eres el flamante director de la Oficina Económica de Vox. Bueno, nada, no, el análisis que hoy ha girado por varios asuntos, pero la visión general es que nos encontramos con una España que en términos generales desde el año 2007 está absolutamente estancada. El PIB per cápita de los españoles no ha avanzado, si descontamos la inflación, no ha avanzado prácticamente nada desde el año 2007 hasta hoy. La inflación total acumulada, para que nos hagamos una idea, es un 39,1. Y al revés, la inflación es un 33,1 y el crecimiento un 39,1. Es decir, el crecimiento neto en estos 15 años ha sido un 6%. Que es que ese crecimiento anualizado es absolutamente ridículo. No hay sociedad que se lo pueda permitir, no hay país que se lo pueda permitir. Vamos destinados, si continuamos en esta senda, a convertirnos en un estado fallido. Porque alguien que solo crece ese 0,3% al año, al final no es capaz de acumular los recursos necesarios para llevar a cabo las inversiones que lancen y propulsen al país hacia el futuro. Esto al final es como una familia que vive ahogada, es incapaz de ahorrar para lanzarse a futuras yo creo que este es el principal problema, ¿no? Al final, este es el principal problema, que la gente está jodida de verdad. Eso es. Que nadie... Es decir, al final, una de las cosas que yo veo, y además que seguro que los que nos van a escuchar lo piensan mucho, ¿no? Te vas a un determinado lugar y dices, joder, es que no encuentro mesa en ningún restaurante y tal. Sí, efectivamente, la gente se lo está gastando ahí. Pero las inversiones reales, el comprar un piso, el invertir allá, el crear una empresa, el tener un hijo, las cosas que realmente hacen crecer un país y una economía y una familia y una empresa, eso la gente está muerta. Pero es que pensemos, ahí Jorge, hay una cuestión que es, en cierto modo, la esperanza. Cuando los jóvenes actuales de España han perdido toda esperanza de comprarse una casa, no tienen aliciente para ahorrar ese primer capital que necesitas para adquirir la vivienda, porque sabes que hoy en día eso es inalcanzable. Tienes un sueldo precario, que apenas llegas a fin de mes. Tienes unos gastos que, si haces gastos de verdad, o sea, si te metes a montar una familia, básicamente te devoran ese sueldo. En conclusión, no ahorras. Has perdido toda esperanza de adquirir esa primera vivienda porque sabes que no vas a ser capaz de ahorrar esos primeros entre 40, 60, 70 mil euros que necesitas para comprar la vivienda. ¿Qué chaval de 27 años de hoy en día? Es que ni los que estén mejor pagados en España son capaces de ahorrar esa suma desde cero, 70.000 euros. Hoy en día es una auténtica fortuna. Y ese es realmente el problema. Porque le han arrancado la esperanza a la juventud española y la falta de esperanza hace que no apuntes a grandes objetivos. Y eso se expande a toda la nación. Volvemos un poco. Aquella España que era capaz de lanzarse a grandes proyectos de inversión, desde la construcción y vertebración de un sector siderúrgico nacional, con todos los elementos de la cadena de valor, a un sector, pensemos, el sector naval. Incluso vemos ahora el sector portuario. España fue potencia durante muchísimos años. El sector portuario está en caída libre. De hecho, ahora Maersk ha anunciado que deja de operar en el puerto de Algeciras. Claro, pero esto es culpa de la Unión Europea. Esto ya lo denunciamos nosotros en la pasada legislatura, ¿no? Porque yo creo que es importante explicarlo. Aquí estos tiparracos de Bruselas han inventado una cosa que es el mecanismo ajuste en frontera. ¿Qué es? Lo que venga de fuera les vamos a hacer pagar por las emisiones de CO2 que supuestamente han generado por el camino, ¿no? Entonces, si viene un buque, que por desgracia vienen todos de China, viene de China y viene al puerto de Algeciras, tiene que pagar por ese supuesto CO2 que ha emitido por el camino. Evidentemente la empresa al final lo va a repercutir al consumidor, eso es evidente. Pero claro, nosotros nos pasamos la pasada legislatura con Germán y yo desgañitándonos, diciendo, coño, pues es que normal, el que viene al puerto de Algeciras se va a ir a Tánger. Y va a pasar con el sector aeroportuario igual. Es decir, Madrid va a ser sustituido por Heathrow o cualquier aeropuerto inglés o turco, porque están fuera de la Unión Europea y no van a tener que pagar. Estos tíos lo han hecho a propósito. Pero es que, a propósito. En relación con esto, al final, la sensación es que si alguien tuviese que regular, legislar
y dirigir la Unión Europea y España en la dirección totalmente opuesta a los intereses de sus nacionales, haría exactamente lo que han hecho las últimas comisiones europeas y los últimos gobiernos de España. Han introducido más impuestos que nunca. Han encarecido la producción más que nunca. Y han encarecido la producción no solo de forma visible, introduciendo los derechos de emisión de CO2, logras encarecer toda la cadena de producción, pensemos, de un automóvil. Por ejemplo, el coche es más caro. ¿Y quién gana el dinero por en medio? Los brokers de derechos de emisión de CO2, entidades financieras. El español de a pie pierde, la industria se deslocaliza, la industria se va escapando, cada vez hay menos empleo en ese sentido en España, y no solo el empleo directo, también la ingeniería relacionada, lo cual te hace a su vez perder cadena de valor, lo cual te hace a su vez perder oportunidades de futuro. Cuantos menos ingenieros tengas capaces de diseñar una central nuclear en España, más difícil te va a resultar tener en el futuro una central nuclear en España. Cuando tienes un tejido productivo fuerte en ese sentido, dices, oye, a los ingenieros que ya están, que están todos preparados, los profesionales de la construcción... Que al país, digámoslo así, como a la nación le ha costado mucho formarles. Cuando digo la nación, no, es que han sido sus padres, que forman parte de la nación, los que gastaron dinero, pagaron los estudios, durante los primeros años fue deficitario, vivía en casa, hasta que consiguió un buen empleo y salió. Entonces, eso es un coste que hay que tener en cuenta. Todo lo que hemos invertido en formar gente... Yo como abogado del Estado lo veo, los abogados del Estado que están 5 años y se piran, ¿no? Coño, pero esto ha sido un coste del Estado, que hemos gastado dinero en formar a unos tíos y luego se piran, ¿no? Y se piran porque no ven alternativa, porque es una maquinaria horrible, o le pasa a los ingenieros, ¿no? Cuando cierran una central nuclear. Pero oye, es que ahora te iba a decir, yo creo que se ve distinto desde Madrid que desde Bruselas. ¿Cuál es tu experiencia aquí en Bruselas, estas horitas que llevas? Bueno, que veo que esto es... de repente ves a dónde se ha ido todo ese poder adquisitivo que han perdido los españoles. España y toda Europa, básicamente, está en un estancamiento. Si se ven las gráficas de la evolución del PIB de Europa con el PIB de Estados Unidos, por ejemplo, es terrible. Y lo que ves es que esa pérdida de riqueza a algún lado ha ido. Pues ha ido a los políticos. Vivimos rodeados de una clase política que vive a todo trapo, que no hace más que generar y crear instituciones nuevas, elefantiásicas, que cada vez crecen más y que autojustifican su existencia, se dan a sí mismas tareas, pues eso, el Parlamento Europeo, la Comisión, tal, son todo trabajos de un tipo, de otro, una sesión de otro, tal, todo para justificar su mera existencia. Cada vez tienen más personal, cada vez son más grandes, cada vez hay más coches, cada vez hay más edificios, y eso al final lo que hace es sacar regulación sin parar, regulación que redunda en la pérdida de eficiencia de la economía europea, que cada vez va peor para todos, salvo para los políticos, que cada vez viven mejor, cada vez son más y cada vez viven mejor. El otro día yo contaba, y a lo mejor me dejo alguno, pero yo creo que hay, en España tenemos ahora mismo 30 impuestos estatales. 30. Yo creo que si ahora cualquiera de los que nos oye empieza a sumar, no le salen. Pero si empezáramos aquí, como 1, 2, 3, respondo otra vez, ¿no? 30 impuestos estatales, más, si no recuerdo mal, 70 impuestos autonómicos en función de las comunidades autónomas. Cataluña tiene 15 impuestos, etcétera. Es asfixiante, ¿no? Y ahora que están recordando los 50 años de la libertad, habría que preguntar, ¿y cuántos impuestos teníamos en el año 75? Tenían los españoles, ¿cuántos impuestos tenían nuestros padres? Bueno, la evolución de la recaudación tributaria de la Administración General del Estado, sin contar comunidades autónomas y ayuntamientos. La recaudación va en un crecimiento constante a la par que la deuda. Es decir, el Estado, España, no es solo que recaude más, es que también se endeuda más. Y sin embargo la economía no ha crecido, está prácticamente estancada. ¿Dónde se ha ido ese dinero? No, porque aquí están estos tipos están inventando un nuevo sistema económico. Le han dado una vuelta al keynesianismo, que es subir impuestos y generar deuda para generar riqueza, pero no, es riqueza para ellos y para sus ONG, los chiringuitos feministas, el rollo de la inmigración. Leía otro día, ¿no?, en la Gaceta, anteayer, creo que era 30.000 millones, ¿no?, de coste de la inmigración ilegal en España, que es una barbaridad. Y sin embargo, el único debate es que está en riesgo las pensiones,
Digo, esto hay que darle la vuelta. O autonomías, o pensiones. Yo creo que muchas veces cuando... y luego han creado otro modelo económico nuevo, que es el proteccionismo inverso, que era lo que tú decías, ¿no? Dicen, no, es que el proteccionismo es malo. Entonces, aquí en la Unión Europea han creado el proteccionismo inverso, que es proteger al de fuera frente al de dentro. Es que es de locos. Es decir, no, estará mejor lo que venga de Mercosur que lo que producen nuestros agricultores. Salió también una noticia hace relativamente poco en la que decían que, según la Comisión Europea, Marruecos será el gran proveedor de tomates de la Unión Europea, desplazando así al sector español, que hasta ahora era el principal. Es que está planificado. Está decidido que lo español, lo europeo, desaparezca y sea reemplazado por lo de fuera, más barato, con menos garantías, en ese dibujo de la errónea eficiencia o eficacia, que lo único que hace es arrasar con el tejido empresarial y económico. Claro. Tú lo contabas hoy en la charla, el único sector que realmente es eficiente en España es el sector del turismo, precisamente porque hay muchas empresas, no hay concentración, hay miles de pequeñas familias que tienen 2 hoteles, 3 hoteles, o un tío que tiene un hotel, luego hay grandes cadenas. Es un sector muy poco regulado, gracias a Dios, y no demos ideas a todos estos cabroncetes que aquí y en Madrid se dedican a editar leyes, muy poco regulado y es eficiente, pero claro, depende de las economías externas. La gente tiene dinerito, viene a España. A la que la economía vaya mal en claro, Alemania o en Gran Bretaña... Ese es el peligro del turismo, que es un sector totalmente cíclico. De tal forma que si el ciclo macroeconómico mundial es positivo, el turismo va muy bien. En el momento en el que el ciclo macro baja, el turismo baja. Y en la situación en la que se está encontrando España es que depende en una proporción más alta que en otras épocas del turismo. Es decir, tenemos muchos más huevos en la misma cesta. En una cesta que además va con los ciclos económicos internacionales, lo cual nos resta independencia, soberanía y capacidad de maniobra. Porque si tú dependes de tu propia técnica, de tu propia tal, independientemente de la riqueza, si tú elaboras un producto que terceros necesitan independientemente de su riqueza, es decir, todo el mundo necesita consumir lejía. Lejía es cloro es agua. Toda el agua potable que beben ustedes en sus casas, toda contiene cloro. Sin cloro no hay agua potable. Pues entonces, independientemente de cuál sea el ciclo macro del mundo, hace falta cloro. Si tú eres experto en producción de cloro, España lo era, y todavía tenemos una planta de producción de cloro en España lo era, pues eso te da independencia. Porque suceda lo que sucede en el mundo, tienes un producto. Lo mismo sucede con el cobre. El cobre es un producto que toda industria, toda tecnificación del mundo con mucha o poca capacidad va a necesitar cobre. Y en España tenemos una de las plantas de producción de cobre más eficientes del mundo. Pero esa planta, como sigamos por esta senda climática, desaparecerá y se empezará a producir en China o en la India. No nos confundamos. Y ese día pasarás a ser dependiente de manera estratégica de productos que elaboren terceros tan poco fiables como China o la India, con los cuales no tienes una relación estratégica de alianza. No, son enemigos. Bueno, sobre todo China. India, bueno, veremos. Pero con el tiempo. Ahora gobierna uno de los nuestros. Bueno. Pero bueno, ya... Sí, pero en cualquier caso son países que tienen intereses contrapuestos con los de España, que en esa lucha industrial por la preeminencia mundial, ellos claramente van a defender los intereses de sus nacionales. Por lo tanto, tú no puedes permitir que los intereses de tus nacionales queden salvaguardados es el lobo o el zorro vigilando a las gallinas. Es que en cualquier momento que lo necesiten van a atacar esas gallinas. Lo mismo que sucede con el sector del automóvil en Marruecos. España y grandes grupos industriales europeos están invirtiendo en el sector automovilístico en Marruecos. ¿Por qué? Porque tiene mucha menos regulación. Por el puerto de Tánger, del que hemos hablado. Claro. Pese a grandes, no vamos a poner nombres, pero grandes productoras automovilísticas europeas están fabricando al lado del puerto de Tánger. ¿Qué hacen? Esos automóviles se fabrican sin emisiones de CO2, sin restricciones de ningún tipo, y se embarcan y ya se utilizan para la venta en Europa con los ajustes de tasas de no sé qué, o para la venta en África o para la exportación, que es lo que antes se hacía en España. Pero por culpa de toda la regulación que hemos impuesto, eso está desapareciendo. Y eso tiene un impacto, vuelvo al tema, en toda la cadena de producción. O sea, que en Europa se produzcan menos automóviles de combustión interna para la exportación o para la venta en la propia Europa, impacta en Vitoria y en Burgos, que son zonas ricas en ese entramado empresarial del sector del automóvil, y a día de hoy tenemos a 30.000 personas en ERTE precisamente por la caída
del sector automovilístico, directamente derivado de la normativa europea y Yo española. creo que hay que explicarlo y, por supuesto, y denunciar a los responsables, que son los del PP y los del PSOE, que son los que han hecho esto. Llevan 40 años redactando La semana pasada estuve en Jaén, con el tema este de la expropiación forzosa por parte del Partido Popular de 100.000 olivos. Y claro, esto es el 10% de la producción de la comarca. No, la gente tiene que entender que, claro, si tu producción cae el 10%, pues el 10% del personal de las cooperativas se va a ir a la calle. Y el 10% de los transportistas que llevan ese aceite por toda Europa, pues se va a tener que ir a la calle o le van a bajar lo que cobra. Y eso va a producir impacto en todos los lugares. Uno de allí, un médico muy majete, me decía, mira, yo los años que la producción olivarera es buena, mi consulta está llena. Cuando la producción de aceite baja, la consulta baja. Porque la gente, pues oye, sí, valora la salud, pero una tontería, pues a lo mejor si no tienes dinero, pues no vas. Y al final genera todo eso. Y esto es lo que no entienden estos tiparracos del Partido Popular y del Partido Socialista, que es que se creen que todo es una estadística y no. Oye, y que yo creo que tenemos que ir terminando. La Oficina Económica. Trabajáis como bestias allí. Bueno, estamos analizando primero todas las medidas, por un lado del gobierno, una parte reactiva frente a todo lo que va saliendo, con análisis, ser capaces de sacar un poco cuáles son los datos, la traducción numérica de las medidas que el gobierno va implementando, y por otro lado estamos trabajando en ponerles números a todas las medidas que Vox propone. Hemos hablado y analizado cuál sería el coste exacto de las propuestas del IRPF y de la cotización a la seguridad de los autónomos, una medida que hemos propuesto que es una reforma radical del sistema del IRPF en el cual solo existan 2 tramos, al contrario de lo que hay ahora, que además se bonifique a cada hijo de ambos progenitores con una reducción del tipo aplicable del 4%, en el primer tramo sería un 15%, en el segundo tramo un 25%, pues si tienes un hijo, 4% abajo en cada uno de los tramos. Es decir, ¿cuál sería el impacto de esto? Pues hemos analizado que estaría entre los 20 y los 40.000 euros, una oscilación en función... Bueno, el dinerito para familias. Para las familias. Lo que se lleva Sánchez y Puigdemont y el de la ONG Open Arms y toda esta gente. Y es que hemos detectado también de dónde se podría sacar el dinero para implementar esta medida. Y es que hemos visto que España concede cada año, las tenemos numeradas, todas, con las cuantías, con los TIFs. En el anterior ejercicio fueron 32.000 millones de euros en subvenciones directas. Y ahí hay beneficiarios que ni se imaginan. Está el Ministerio del Interior de Marruecos. Está el Ministerio de Pesca de países de los que apenas hemos oído hablar. Sí, no, en realidad que si entras te degollan a lo mejor, ¿no? Porque al final... Bueno, pero si que entras al final, ahí con tu cruz al cuello, no, pero hay que contarlo, joder, de verdad. Pero lo que estamos dando dinero a tíos que son enemigos de nuestra civilización y de nuestra nación. ¿Por qué les estamos dando ese dinero? ¿Quién está detrás? ¿Quién va detrás de ese dinero? ¿Cuál es el miembro del Partido Socialista que está en cada uno de esos sitios beneficiándose después? Siempre hay una aldama detrás, ¿no? Siempre hay una aldama y un coldo. Es que la corrupción del Partido Socialista tiene un impacto directo en el bolsillo de los españoles. Y esa es una de las cuestiones que estamos poco a poco viendo y que estamos verificando. Sin ir más lejos, la empresa de Aldama y Coldo pasó de facturar un año 2.000 euros y al año siguiente 52 millones de euros. Que le digan esto a cualquier pyme española. ¿Qué empresa española con menos de 5 trabajadores ha sido capaz de pasar de los 2 millones de euros a los 52 millones de euros? Es que es un impacto terrorífico y esto se multiplica por N. Lo vemos en cada movimiento de este gobierno. Vemos que hay... que son unos trincones y unos cabrones. Escucha, vídeo viral, va. Vídeo viral. Javier Milei le queremos y le tenemos cariño a Javier. Pero la motosierra de Javier se va a quedar en nada cuando lleguemos y tengamos una puñetera mayoría absoluta, ¿no? Bulldozer, tío, ¿no? En plan, ¿te ves ahí o no? Meter el bulldozer, ¿te ves ahí, José María? Y hacer desaparecer y echar abajo todas las estructuras que han creado para poder esconderse, refugiarse y robar sin que los españoles les vean. Todo esto hay que eliminarlo
hay que vaciar la habitación y que los españoles vean dónde está la mierda socialista. Pues qué bueno. Oye, y los del PP dirán, no, hombre, no, yo creo que quizá no tenéis que ser tan duros, hay que salvar determinadas cosas. Pues, bulldozer, tío. Bulldozer. Bulldozer. Y nos llevamos por delante a quien sea. Me parece correcto. Venga, a por ellos. Bueno, mil gracias. A ti.